delante de ti. Y por medio de nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo, nos concediste la salvación. Y hoy queremos, Señor, una vez más salir a tu palabra, al mensaje que tú has revelado, para que los hombres te conozcamos a ti. Entonces, que una vez más seamos confrontados de cuál es nuestra condición delante de ti, pero reconociendo, como tú mismo lo has dicho, que al que viene a ti, tú no le echarás fuera. Entonces te rogamos, Señor, que en medio nuestro los que no te conozcan hoy puedan, a través de tu palabra, ir al Señor, ir al Maestro, al que los puede perdonar y salvar de sus pecados. Te pedimos también, Señor, por los niños en medio nuestro, que ellos también a temprana edad te conozcan a ti. Para ti no hay nada imposible, Señor. Estas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y vamos a buscar en el Evangelio según Marcos, capítulo 12. Evangelio según Marcos, capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo 38. Marcos 12, 38. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Muy bien, hemos estado meditando ya hace varias semanas acerca de lo que ocurrió la última semana que nuestro Señor llegó o subió a Jerusalén. Y hemos estado puntualmente estudiando acerca de lo que ocurrió un día martes, cuando Él se vio confrontado, o se vio más bien expuesto a varios ataques de los escribas y de los fariseos, de los líderes religiosos del pueblo, que venían donde Él buscando de alguna forma encontrar algo con el fin de acusarle, con el fin de poder señalarle alguna acusación precisamente para poder condenarle. Pero ya hemos visto que pregunta tras pregunta que ellos traían, Jesús les daba una respuesta y no podían encontrar ningún error en Él. Y más bien cuando el Señor les hacía preguntas a ellos, los dejaba sin palabras. No podían contestarle a lo que Él les apuntaba. Entonces, por más que preguntaron, no lograron encontrar ninguna falla en Él. Y más bien Cristo, a través de hacerles preguntas, quería, y de alguna manera también lo podemos ver, quería mostrarles a ellos misericordia, para que vieran realmente quién era Jesús. Pero vemos que más bien estos hombres, cada vez al ser confrontados con Jesús, más bien entonces buscaban más formas de poder entonces poder condenarle. Y ahora Jesús, en el pasaje que hemos leído, Él se va a dirigir ahora hacia la multitud. Recordemos que Él está aquí, en medio del templo, está enseñando. Y terminando el versículo 37, dice que gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces Él está enseñando en medio de muchas personas. Y ahora Él va a dirigir otra vez un mensaje en contra de ellos. En Mateo, en el capítulo 23, encontramos el pasaje paralelo a lo que acabamos de leer. Y Mateo nos da más información acerca de cómo Cristo confrontó a estos hombres. Y en el versículo 38, leemos que Él viene y les dice, versículo 38, y les decía en su doctrina.
Ahora Jesús viene y quiere enseñarle, entonces esa palabra es simplemente que Él viene y le quiere enseñar al pueblo. Pero ¿qué va a hacer ahora Jesús entonces? Recordemos, para el pueblo judío estos hombres, los escribas, que eran los que interpretaban la ley, eran los que le traían al pueblo lo que la ley quería enseñar, más los fariseos, que eran aquellos también, ¿verdad?, que cuyo nombre significa separados, que ellos ante el pueblo aparentaban ser realmente esos hombres piadosos. Ahora Jesús dice que en su doctrina les va a enseñar acerca de la falsedad de estos hombres, que eran aquellos que el pueblo más bien tenía como intachables. Dice un predicador, no encontramos a Cristo en toda su predicación tan severo con ninguna clase de gente como estos escribas y fariseos. Dice, sin embargo, estos eran idolatrados por el pueblo, hasta el punto de que la gente creía que aunque solo 2 hombres fuesen al cielo, uno de los 2 habría de ser fariseo. Era tanto lo que los hombres veneraban a estos líderes que llegaban entonces inclusive a creer de esta manera, que si alguien debía ser salvo, tenía que ser como estos hombres actuaban. Pero ahora realmente el Señor va a apuntar y los va a exponer delante del pueblo. Entonces Él viene y les dice en su doctrina. Entonces recordemos que en el Evangelio de Marcos hemos leído varias veces, cuando Jesús enseñaba, el pueblo notaba que su enseñanza era diferente. El versículo 37, como acabamos de leer, dice que el pueblo le oía de buena gana. Y en Marcos 1:22 dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no, dice Marcos, y no como los escribas. Entonces su enseñanza venía respaldada por esa autoridad, porque ¿quién más que el Señor mismo que estaba enseñándole al pueblo? Recordemos cuando Él estuvo exponiendo en el Sermón del Monte. Él decía, mas yo os digo. Cuando los líderes enseñaban en medio del pueblo, los líderes religiosos, ellos tenían que citar a otros para respaldar su enseñanza. Pero en el caso de Jesús no era así. Él decía, mas yo os digo. Y les daba la enseñanza. Entonces eso era lo que al pueblo le impactaba, la autoridad que tenía su palabra. Entonces lo que Jesús les iba a decir en este momento, a ellos tenía que producir un fruto y calar en sus vidas acerca de lo que Él iba a exponer acerca de estos hombres. Hoy nosotros también podemos entender esto, que Dios nos sigue a nosotros hablando. Tal vez algunos podríamos decir, si yo hubiera estado ahí cuando Cristo enseñaba al pueblo, yo hubiera creído a todo lo que Él decía, a todo lo que Él mandaba. Pero hemos visto cómo estos hombres cuestionaban su autoridad, buscaban refutar lo que Jesús decía. Y nosotros cada uno podemos caer en ese pensamiento de decir, no, yo sí hubiera creído a las palabras de Jesús. Pero realmente es esa la condición del hombre. Podemos por nuestros propios medios escuchar la palabra de Dios predicada e inmediatamente obedecer a ella. Es así como nosotros actuamos al mensaje de la palabra, al mensaje que nos muestra la Escritura. O más bien podríamos tomar el lugar como estos fariseos que venían y cuestionaban a Jesús, que nunca lograron acusarle de nada, pero a pesar de eso no querían creer en Él. Y a pesar de que cuando Jesús los confrontaba a ellos no podían responder nada, a pesar de eso no querían ir a Él. Querían continuar en su mismo estilo de vida, más bien anhelando entonces condenarle a Él. Y así es como los hombres viven hoy. Al rechazar la enseñanza de Cristo, ¿qué es lo que ellos demuestran? Bueno, primeramente la Biblia nos dice que los hombres no van a Él porque ellos aman más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque sus obras son malas. El hombre al escuchar la palabra de Dios, la autoridad de la Escritura, por causa de su pecado y porque él ama más las tinieblas, que es lo que nos dice Juan 3:19, entonces por eso ellos no van y no reciben la enseñanza de Jesús. Y también al verse expuestos a las verdades de las Escrituras, los hombres, al igual que los fariseos, muchas veces pueden callar porque entienden que la Biblia los está exponiendo.
pero realmente eso no lleva a producir un arrepentimiento, lo mismo que estos hombres. Al contrario, vemos que entonces ellos, los fariseos, buscaron e insistieron, y luego vamos a ver, conforme avanza el relato en el Evangelio de Marcos, buscaron la manera de poder condenarle. Entonces, asimismo, los hombres sin Cristo, eso es lo que hacen, tratar de menospreciar la autoridad de Dios, pero simplemente para justificar su propio pecado, para justificar la forma en que ellos viven. Porque si realmente fueran humildes y reconocieran la autoridad de la Escritura, entenderían que ella es la verdad y que necesitan un Salvador. Pero ahí es donde entendemos que es necesaria una obra del Espíritu de Dios para poder guiar al hombre al arrepentimiento. Porque si no, así es como todos nosotros podríamos hoy dar testimonio y decir que así vivíamos. ¿Cuántas veces fuimos expuestos a la enseñanza de la palabra, al mensaje de que necesitábamos un Salvador? Pero una y otra vez cuestionábamos lo que se nos decía, o una y otra vez negábamos lo que la palabra decía. Pero simplemente para no querer alejarnos o dejar nuestros pecados, o porque entendíamos que seguir a Cristo iba a implicar tal vez perder a mis amistades, perder tal vez hasta un trabajo, perder la relación con mi familia. Eso era lo que implicaba poder seguir, si esa obra venía a nosotros y seguíamos a Cristo. O es como nos dice la Escritura, al meditar y recordar la enseñanza de la parábola del sembrador, que puede ser que los afanes de esta vida, lo cual puede ser el trabajo, el estudio, el deporte, viajes, familia, etcétera, o incluso el engaño de las riquezas, la codicia de muchas cosas, dice que todo eso que hacían ahogaban la palabra de Dios. Y eso es lo que puede ocurrir. Toda la enseñanza que recibimos acerca de Cristo, todas estas cosas vienen y la ahogan. ¿Y qué pasa? Y no dan fruto para vida. Entonces, como veremos más adelante, al final de los pasajes que hemos leído, estos hombres sí estaban sembrando un fruto con lo que estaban haciendo. Pero dice que ese fruto era una mayor condenación, lo que estaban sembrando al rechazar al Mesías, a la enseñanza de Cristo. Y Cristo en Juan 12:47, si queremos ser más explícitos acerca de lo que Él enseñaba, Él dijo lo siguiente: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y dice, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces Jesús estaba hablando las palabras del Padre, que así como nosotros confesamos a un Dios trino, estaba hablando sus mismas palabras, el mismo mensaje del Padre que le había dado, era el mismo mensaje que Cristo sabía que las personas necesitaban oír. Entonces vemos que Él continúa, y ¿qué es lo que les decía en su doctrina? Por eso el pueblo tenía que estar atento. Cuando Él iba a enseñar con autoridad, tenían que prestar atención. Y primeramente Él les dice, guardaos de los escribas. El pueblo podía pensar, ¿cómo cuidar? Guardaos en el sentido que significa cuídense de los escribas. Mateo 23 dice, cuídense de los escribas y de los fariseos. Entonces el pueblo podía pensar, ¿qué daño podían estar ocasionando estos líderes al pueblo? Para que Jesús les diga, cuídense de estos hombres. Entonces recordemos, delante del Señor no había nada, o nadie podía enseñarle nada acerca del hombre a Él, porque Él conocía a todos, dice el Evangelio de Juan. Entonces Jesús conocía realmente las intenciones de estos que venían donde Él. Estos líderes que estaban ahí en medio del pueblo, Jesús conocía realmente la motivación de su corazón, lo que había en ellos realmente. Y ahora entonces Él viene y los confronta y les dice, en primer lugar, ¿les gusta o les encanta andar
con largas ropas. El problema era el interés que estos hombres tenían ¿de qué? De no pasar desapercibidos. Se daban aires, dice un comentarista, se daban aires de grandeza. Andan por todos lados vestidos como reyes o como sacerdotes. Donde ellos estuvieran, esta vestiduras que utilizaban, era lo que a ellos les encantaba utilizar. ¿Para qué? Para entonces no pasar desapercibidos. Si nosotros recordamos en la Escritura, hay algunos relatos donde algunos hombres recibieron también, recibieron el ser vestidos con ropas reales, pero esto era porque significaba que ellos iban a tener un puesto importante y por lo cual esa ropa los iba a identificar ante el pueblo. En Génesis 41, ya hace poco pasamos por este capítulo en nuestra lectura, cuando Faraón manda a llamar a José y José interpreta sus sueños y el Faraón dice, ¿cuál otro hombre habrá en la tierra tan sabio como José para que nos ayude en esto? Entonces Génesis capítulo 41 dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y el versículo 42, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y escuchen, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Le dio estas vestiduras de lino que delante del pueblo de Egipto tenía que significar, este hombre tiene un cargo importante, ahora es el segundo después de Faraón. También vemos el encuentro de David y Jonatán, después que se da la victoria de David sobre el gigante Goliat. Y dice que se unieron en amistad estos dos hombres, David y Jonatán. Y 1 Samuel 18:4 dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas. Entonces también identificándolo a David con ese aprecio que él tenía hacia él y también dando testimonio de esa amistad que ellos tenían. Y después, como una vez estudiamos aquí, el relato acerca de Amán, de aquel hombre en el libro de Esther, que en un momento creyó que el rey lo iba a honrar a él delante del pueblo. Y el rey le preguntó, Amán, ¿qué debo hacer para honrar a alguien? Si yo deseo honrar a una persona, ¿qué es lo que debo hacer? Y en Esther capítulo 6, Amán le dice, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Entonces también, eso era el significado. Iba a ir en medio del pueblo este hombre montando el caballo que el rey había puesto y vestido de las ropas reales. Entonces todo eso al pueblo iban a quedar asombrados por ver a esos hombres. Y precisamente ese es el sentido de lo que vemos que los fariseos buscaban. Ese reconocimiento delante del pueblo por medio de las vestiduras que ellos tenían. Tenían entonces esos aires de superioridad, de aparentar entonces ser muy devotos ante el pueblo. Pero ¿cuál era el problema que ellos tenían? Que Jesús estaban delante de aquel ante el cual están todas las cosas desnudas y abiertas. Y como dice Hebreos 4:13, y ante quien tendremos que dar cuenta. Esas vestiduras que impresionaban al pueblo, realmente delante de Jesús ellos quedaban más bien expuestos, porque Él conocía lo que había realmente en ellos. ¿Cuál era su motivación? ¿Qué era realmente lo que ellos apuntaban? Pero ¿qué era lo que pasaba? Que ellos ante el pueblo sí estaban siendo justificados, y eso podríamos decir que era la única recompensa que ellos iban a obtener, que el pueblo realmente reconociera, porque ante los ojos de los hombres ellos podían engañarlos y el pueblo entonces de alguna manera reverenciarlos, pero eso al final no iba a traer ningún provecho para ellos. Entonces, asimismo, cuando nosotros vamos a las Escrituras y la palabra nos empieza a revelar poco a poco acerca de cómo el hombre ha pecado contra Dios,
desde el inicio en Génesis, cuando leemos el relato de Adán y Eva, después que ellos pecaron, en Génesis 3, ¿qué fue lo que cuando Dios viene y los confronta, qué hicieron ellos? Trataron de cubrirse, porque ya habían entendido que ellos habían pecado, y buscaron unas hojas para cubrirse, cubrir su desnudez. ¿Pero qué hizo Dios? La Biblia nos relata entonces cuando ocurre el primer sacrificio en la Escritura, que Dios entonces sacrifica animales para hacerles pieles a ellos y vestirlos. Y luego, conforme nosotros vamos viendo en la Escritura, Dios viene y establece todo un sistema de sacrificios. ¿Para qué? Para que el hombre pueda ser cubierto, para que los pecados de los hombres puedan ser cubiertos y perdonados. Pero después que vemos al final, en el Nuevo Testamento, cuando se revela más plenamente el sentido de todo ese plan de la redención, vemos a aquel que realmente, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, el Cordero sin mancha y sin contaminación, a Cristo, que fue el sacrificado, ¿para qué? Para que ahora, a través de su sacrificio, el hombre pueda ser cubierto de sus pecados, pueda ser perdonado una vez y para siempre de sus pecados. No entonces tratar por nuestros propios medios de buscar justificarnos ante Él, sino entendiendo que ha sido por el sacrificio de Cristo. Dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo que entonces el hombre debe apuntar, a ser realmente cubierto por la sangre preciosa de Cristo, porque por medio de ese sacrificio es que podemos ser perdonados de nuestros pecados y realmente ser entonces vestidos de la justicia de Cristo. Y no entonces como esos hombres buscar nada más la recompensa ante el pueblo. ¿Cuál? De reconocerles que ellos eran los más devotos, pero al final ellos iban a obtener una mayor condenación. Y también en Mateo 22:11, cuando Cristo expone la parábola del vestido de bodas, dice que Mateo 22:11 al 13, dice, y entró el rey para ver a los convidados, dice, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿tenemos nosotros el correcto vestido de bodas? ¿Nos hemos vestido de Cristo? ¿Es Cristo el que nos ha entonces puesto a nosotros realmente el vestido con el cual podemos entrar a su presencia un día, entendiendo que es el sacrificio de Él que Él hizo? ¿O nada más trato de aparentar ante los hombres que soy un buen cristiano, pero realmente estar vestido por mis propias obras y no por la pureza de Cristo? Entonces Cristo continúa y les dice, guardaos de los escribas que gustan entonces o les encanta andar con largas ropas. ¿Y qué más? Dice, y aman las salutaciones en las plazas. Mateo 23:7 dice que no solamente querían que los hombres los saludaran, sino también que los hombres los llamaran Rabí, Rabí. Lo que siempre estaban deseando estas personas, que aquí Cristo censura, no era recibir solo una mera señal de amistad, que los hombres los saludaran como en un sentido de amistad, sino más bien que fuera una demostración de respeto, un reconocimiento público de su prominencia. Pero ¿dónde buscaban esto? Dice que no lo buscaban en un lugar, en una calle sola, no, sino en las plazas, donde hubiera multitud de gente. Ahí es donde ellos querían que el pueblo llegara y que los saludara. Y les llamaran Rabí, Rabí o maestro, maestro. Buscando entonces tener ese prestigio, ese reconocimiento ante los hombres. Nuevamente, todo ese sistema religioso que ellos tenían estaba centrado únicamente en ellos. Realmente no buscaban la gloria de Dios, sino buscaban su propia gloria.
E inclusive ellos no cedían o no mostraban esta humildad de poder reconocer qué tan equivocados podían estar en algún momento. Cuando nosotros recordamos el evento, cuando en el Evangelio de Juan, Jesús sana a un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Todos estos hombres, los escribas, los fariseos, lo confrontan a él con lo que había ocurrido con ese milagro. En en Juan 9, él dice esto, Juan 9:32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Eso estaba diciendo el hombre que había recibido el milagro. Entonces los líderes religiosos respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Entonces realmente aquí nosotros vemos la arrogancia de estos hombres. Este hombre que había sido ciego les está anunciando que Cristo realmente debía venir de Dios porque lo que él hizo nunca se había hecho y debían reconocer eso, pero que ellos en qué insistían: no, usted que es un pecador, usted a nosotros no nos puede enseñar. Y tomaron de acuerdo a sus leyes y lo expulsaron de la sinagoga. Entonces aquí vemos ese nivel de arrogancia y de orgullo de estos hombres, que ellos se veían a sí mismos entonces totalmente superiores al pueblo. Podríamos decir que hasta sin pecado se creían ellos. Creían que no debían ser enseñados por nadie. Cuando le achacan a ese hombre y le dicen que tú naciste del todo en pecado, viéndose entonces a ellos a sí mismos como si ellos no tuvieran pecado. Y en Marcos 2:15, también cuando Jesús está en una casa donde se han reunido muchos publicanos y pecadores que estaban ahí reunidos con él, estos hombres, los escribas y los fariseos, dice que viéndole comer con publicanos y con los fariseos, le dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Pero qué era el problema? Que ellos a sí mismos no se veían pecadores. Ese era el asunto. Le decían a Jesús y lo atacaban: ¿por qué está comiendo con pecadores? Creyéndose otra vez ellos superiores a esos hombres. Y más bien dejando pasar la oportunidad en la cual estaba en medio de ellos aquel que podía salvarles a ellos también de sus pecados, porque para eso fue que él vino. Y en Mateo 21:31, Jesús, al confrontarlos a ellos, les dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes, van delante de vosotros al reino de Dios. O sea, aquellos grupos que para la sociedad eran los más pecadores, publicanos y rameras, Jesús les dice: ellos van delante de ustedes en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sí buscan arrepentirse y creer en mí. Pero los fariseos seguían aferrados a su apariencia, a su orgullo de no querer que nadie les enseñara y de verse entonces no pecadores ellos. Pero igual perderíamos nosotros el sentido del pasaje si únicamente decimos: qué terribles eran estos hombres, ¿verdad? En este momento en que Cristo los está confrontando. Pero realmente igual la Escritura nos revela poco a poco que así mismo es la condición de nosotros, del hombre sin Cristo. Esto es lo que hay en su corazón. En Génesis 10, cuando se da la construcción de la Torre de Babel, cuando Dios manda a los hombres a ir por toda la tierra y a multiplicarse, ¿qué hicieron ellos, los hombres? Dice que se quedaron en un lugar y que dijeron: vamos a construir una gran torre, cuya cúspide llegue al cielo. ¿Para qué? Dice: para que nosotros nos hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos. ¿Qué buscaban? Ese reconocimiento nuevamente, desobedeciendo lo que Dios había mandado. Y cuando vamos al momento del pecado, de la caída de Adán y Eva, cuando ellos fueron tentados y engañados por la serpiente y comieron, la serpiente les dijo: y seréis como Dios. Ellos, en vez de depender en humildad solamente de la palabra de Dios, ¿qué dijeron? No, yo puedo entonces ser como Dios y tomar mis propias decisiones y actuar según lo que yo desee. Entonces nuevamente vemos el orgullo en el hombre.
¿Y qué provoca? Que peque contra su Creador. Y así vemos historia tras historia en la Escritura, los hombres rebelándose contra Dios por su propio orgullo, por su propio pecado de altivez. Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y eso es lo que nosotros debemos entonces examinarnos. ¿Estoy tratando como estos hombres de aparentar realmente una vida piadosa? ¿O realmente me he humillado ante Cristo reconociendo mi incapacidad de vivir de acuerdo a lo que Él exige, pero confiando en que Cristo me puede perdonar y salvar de mis pecados? Dejando a un lado entonces el orgullo o el esfuerzo por el cual creer que yo puedo cumplir las cosas que Él me manda. Entonces realmente humillarme ante Él y reconociendo que Él vino a llamar a pecadores y decir, yo soy un pecador y quiero ir a Él para que Él entonces me pueda perdonar y salvar de mis pecados. La Escritura nos dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si hay algo en lo cual nosotros hoy podemos decir o gloriarnos en nuestras vidas, lo que debemos hacer es humillarnos y darle toda la gloria a Dios por lo que tengamos en nosotros. Y cuánto más si es el milagro de la salvación. Porque si no, así mismo como estos hombres fariseos, así estaríamos nosotros, entregados a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia, rechazando a Cristo y creyéndonos superiores que muchas personas. Pero un día Dios tuvo esa gracia, si ha sido así en su vida, en la cual le reveló a Cristo, el creador del universo, el cual se humilló para que los hombres fuéramos salvos. Cristo continúa con la enseñanza acerca del comportamiento de los fariseos y en el versículo 39 dice, y las primeras sillas en las sinagogas, que eso es lo que ellos querían, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Entonces nuevamente esas primeras sillas eran las que estaban al frente de las sinagogas, entonces ellos quedarían mirando hacia los que estaban sentados al otro extremo. Y ese era un lugar de reconocimiento, de preeminencia, y eso precisamente era el lugar que ellos buscaban. Entonces vemos nuevamente, lo que estos hombres anhelaban era ese reconocimiento solamente. Si nosotros entendemos, la sinagoga era el lugar en que tenían que ir, abrir las Escrituras y hablarle al pueblo acerca de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ¿quién fuera ahí en ese momento honrado y glorificado? Dios mismo. Pero ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Iban ahí, pero para que ellos fueran reconocidos ante el pueblo, robándole entonces la gloria a Dios y queriendo recibirla a ellos mismos. Que eso entonces, como les decía, es el pecado que está en el hombre. Creernos nosotros que podemos ser el dueño de nuestras vidas, que nosotros podemos lograr todo y cumplir con todo lo que nosotros nos propongamos sin necesidad de Dios, sin necesidad de arrepentirnos. Y tener entonces esas primeras sillas, decir, todo lo he logrado yo. Dice también que ellos buscaban los primeros asientos en las cenas. Esos primeros asientos eran los que estaban otorgados a los que eran más cercanos al anfitrión. Aquellos que cuando entonces una persona organizaba una fiesta y llegaban muchos y podían ver quiénes estaban sentados a su lado, esos eran los que uno decía, estos son los amigos de él, son aquellos con los cuales él tiene más cercanía. Entonces, nuevamente, estos hombres, esto es lo que buscaban. Cuando leemos un relato en el cual Jesús también expone una enseñanza acerca de esto, dice los convidados a las bodas en Lucas 14, en el versículo 7, les quiero leer, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a las mesas. Otra vez, los escribas y los fariseos les refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba.
Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y escuche, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como dice la parábola, que llegue alguien que tenga un mejor, que sea de mayor prestigio ante el anfitrión, y venga y le quite su lugar y se lo dé a esa otra persona. Entonces el hombre debe entender eso. Hay alguien al cual tiene, y es el único digno de ser, de recibir, que todos los hombres se postren ante Él y que reconozcan que todo se lo deben a Él. Y ese es Cristo solamente. No hay nadie más que pueda tomar el lugar de Cristo. Pero los hombres, eso es lo que hemos hecho, tratando de que nosotros recibamos reconocimiento u honra de personas, cuando todo lo que recibimos entendemos que todo es por gracia, que todo es por la misericordia de Cristo. Y cuánto más cuando lo vemos enfocado en este tema de la religión, que estos hombres estaban enseñando al pueblo, pero la intención de ellos era totalmente quitarle entonces al pueblo la vista de Cristo, la vista de Dios, y traerlas hacia ellos mismos. Quiere el Señor entonces que en el corazón de nosotros esté esto, realmente reconocer, si hoy nosotros hemos conocido acerca de Cristo y hemos sido invitados a ir a Él, ha sido entonces únicamente porque Él tuvo gracia de nosotros. Y queremos entonces que así mismo, como hoy llegamos a Él, que otros puedan llegar, pero que realmente todos quieran estar simplemente con el anfitrión, no con los convidados, sino con el que ha organizado. Como nos dice Apocalipsis, las bodas del Cordero, que podamos estar un día ahí reconociendo que Él es el más importante, no los que llegan a estar con el anfitrión, que era lo que estos hombres apuntaban. Y por último, Él les dice que estos hombres devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. ¿Y qué es lo que van a recibir? Estos recibirán entonces mayor condenación. Estos hombres también con su posición de líderes del pueblo religiosa, ¿qué estaban haciendo? Se estaban aprovechando del pueblo, se estaban enriqueciendo, dice aquí, con las viudas, quitándole lo que les pertenecía a ellos, a ellas, y tomándolo para sí mismos. Las propiedades, podríamos decir, o los bienes de esas mujeres, y los tomaban para ellos. ¿Y qué hacían por pretexto? Bueno, por medio de largas oraciones querían aparentar o justificar lo que estaban haciendo. Pero como les digo, aquí ellos estaban siendo expuestos delante de Cristo, porque Él conocía realmente lo que había en ellos. Y eso entonces lo que Cristo les dice es, lo que va a traer es una condenación mayor para estos hombres. Y en Mateo 23, recapitulando asimismo todo lo que Jesús les dice, cuando los confronta de una manera más extensa, les dice, estos escribas y fariseos dicen y no hacen. No tienen justicia, no tienen misericordia y no tienen fe. Eran insensatos, ciegos y necios, hombres llenos de robo y de injusticias, justos ante los ojos de los hombres, pero por dentro llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús conocía perfectamente a estos hombres. Lastimosamente, eso es algo que hoy ocurre en nuestro tiempo cuando líderes religiosos que no son realmente convertidos, que no han conocido al Señor, se aprovechan de esa posición. ¿Para qué? Para dañar a las personas. Y cuanto más cuando son aquellos que están enseñando falsedades al pueblo y buscando únicamente que el pueblo los reconozca a ellos, pero nunca apuntando a Cristo. Y esto es uno de los ataques que muchas veces se levanta en contra del cristianismo por testimonio de hombres que han tomado la palabra del Señor en vano. Entonces el mundo juzga a todos por igual. Entonces de aquí es donde nosotros debemos reconocer en primer lugar y decir, no solamente pensar en la condición de esos hombres en el pasado, sino entonces ver que así era como nosotros estábamos, aparentando decir cosas buenas, pero viviendo contrario muchas veces en lo secreto a lo que defendíamos en público. Carecer de una justicia, de misericordia y de fe,
buscando solamente lo que era para provecho nuestro, siendo insensatos, sin temor a Dios, creyendo ser sabios en nuestra propia opinión, nos volvíamos necios y ciegos porque no veíamos a aquel que realmente es la luz del mundo, llenos de robo y de injusticia, robándole la gloria a Dios y únicamente buscando todo para mi propio reconocimiento, que ante las personas de mi alrededor o mi círculo cercano parecía ser alguien correcto, pero por dentro estaba lleno de hipocresía e iniquidad. Esta es la descripción de los hombres sin Cristo. Cuando Jesús enfrenta en Mateo 23 a estos hombres, les dice a sus discípulos: pero entre ustedes no debe ser así como ellos, sino que entre ustedes el mayor de ustedes debe ser vuestro siervo. No como estos hombres que se beneficiaban del pueblo, no, entre ustedes debe ser, lo que deben anhelar es ser el siervo de todos. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo era el testimonio ejemplo de lo que Él vino a hacer para salvar, dar su vida en rescate por todos aquellos que tenían esa misma condición que los fariseos, para transformarlos, santificarlos y hacerlos a la imagen de Él. Estos hombres carecían de justicia, misericordia y fe, pero Jesús era el único justo, el justo que vino a dar su vida por los pecadores. Estos hombres no tenían misericordia, pero Jesús mostró su misericordia al amar a aquellos que éramos sus enemigos. Estos hombres no tenían una verdadera fe, pero Jesús concede el regalo de la fe a aquellos que creen en Él. Nos da la fe para creer en Él. Y dice la Escritura que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Estos hombres eran insensatos, necios y ciegos, pero en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría. Estos hombres eran necios, pero Cristo nos dice las palabras que están llenas de gracia. Estos hombres eran ciegos y Él es la luz del mundo que vino a alumbrar a los pecadores. Estos hombres estaban llenos de robo y de injusticia, que se creían justos ante las personas, llenos de hipocresía e inequidad. Mas Jesús, Él sí vino, en vez de ser como estos hombres ladrones, más bien Él vino a dar su vida, por la cual hoy entonces los hombres pueden obtener redención por la sangre de Cristo y el perdón de sus pecados. Estos hombres vivían una falsedad, pero Cristo es la verdad y en Él no hay engaño. ¿Es esta su esperanza? ¿Es este Cristo su esperanza? ¿O va a seguir usted entonces tratando de aparentar ante los hombres cuando ante Dios no hay nada que va a estar escondido, sino que un día todo será manifiesto? Quiere el Señor que esta sea su esperanza, Cristo, el Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias a ti por este momento, porque nos has concedido una vez más ser expuestos a tu palabra, a la verdad que tú has revelado. Ayúdanos, Señor, para que esto realmente transforme nuestras vidas, para que acudamos a Cristo. Si no hemos creído, si hay alguien que no ha creído en Él, que hoy sea el día en que vaya arrepentido y pueda tener la fe en Jesucristo. Y fortalece y santifica a tu iglesia, Señor, para que sigamos creciendo en santidad y amando más a nuestro Salvador. Gracias por el día de hoy, Señor, que ha sido el día que tú nos concediste para desde la mañana estar expuestos a tu palabra. Guárdanos en el regreso a nuestros hogares y auxílianos en esta semana que iniciamos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.